estaba yo ahí, una vez más en la misma situación, llorando, sintiendo que se me desgarraba el alma y culpando a todo lo externo, cuestionándome una y otra vez por qué me pasaban esas cosas a mí, por qué siempre a mí. Me quejé con Dios, con la vida, con la familia que me había tocado, con las personas que amaba que ya no estaban conmigo y también con aquellas que se quedaron pero no eran lo que yo quería. Hice un recuento de todos mis daños y me lamenté de no ser otra persona. Todo lo que podía ver era la fortuna en otros y la desgracia en mí. Llegué a pensar que tal vez una maldición había ensombrecido mi vida, puesta tal vez por alguna persona resentida. Fui a terapia y decidí que el psicólogo elegido por mí no era el adecuado, que no tenía la empatía necesaria para comprender mi situación. Y así navegué por unos cuantos más hasta que un día lo vi claro. Si yo era el común denominador en todas estas supuestas desgracias, ¿no tendría algo de responsabilidad en ello? La recién realización me cayó como un balde de agua helada y la negación contundente llegó, pues me parecía imposible que yo, precisamente la afectada, tuviera algún tipo de gerencia en los hechos. Le escondí aquello a mi corazón por un tiempo para no herirle más, pero mi mente cada día iba hilando los escenarios pasados y encontraba con demasiada congruencia aquellas acciones que me regresaban una responsabilidad que yo no quería. Hasta que vino una siguiente pregunta que desmoronaría la torre que con lágrimas, tristeza y lamentaciones había construido. ¿Cuál es mi ganancia oculta al ser la víctima en todas estas situaciones? Bingo. Ahí estaba la respuesta. La ganancia era pasarle la responsabilidad de mi vida a otros para que cargaran con aquello que yo no quería. Hola, hola, almas bonitas, ¿cómo están? Mi nombre es Reina Elizabeth y están escuchando el episodio número 25 de La Magia del Vacío. El tema del día de hoy es la responsabilidad. Es un tema que sí o sí los va a confrontar, así que abróchense sus cinturones y comenzamos. Y antes de que iniciemos con este temazo, si alguno de ustedes está cuestionando ¿cómo es que estoy diciendo yo que el tema va a ser la responsabilidad cuando tal vez ustedes llegaron por el título, que era el antídoto de la víctima? Pues quiere decir que hice excelente mi trabajo, porque yo sé que nos encanta, aunque lo neguemos, nos encanta el amarillismo, el morbo, y mucha gente se deja ir por el título. Así que pues lamento decirles que era el gancho, el tema es la responsabilidad, o sea, ya les estoy dando la respuesta, el antídoto es la responsabilidad, así es que si era todo lo que ustedes querían saber, pues no hay bronca, le pueden poner pausa y esperarse a la próxima semana, pero si quieren ser unos valientes y desmenuzar cómo es que ustedes, independientemente de la situación en la que se encuentren, y se sientan víctimas de ella, son responsables, pues quédense conmigo y vamos a averiguarlo juntos. Bueno, y como el antídoto es la responsabilidad, es crucial que entendamos la importancia que tiene esta palabra en nuestra vida, porque la responsabilidad no es otra cosa que la capacidad que tenemos para responder ante las situaciones que la vida nos presenta. Hay muchísima más profundidad en ser responsable de la que creemos o de la que se nos enseñó, que es me levanto temprano para ir al trabajo, para ir a la escuela. Sí tiene algo muchísimo más profundo y la capacidad que nosotros tenemos para responder va a tener como dos caminos, ¿no? Ya sea a través de una reacción o a través de una respuesta.
Cuando reaccionamos ante las situaciones de la vida, no estamos respondiendo, no estamos teniendo responsabilidad. ¿Por qué? Porque la reacción viene de un impulso y el impulso viene de un trauma o de una herida. Por ejemplo, si hay alguien que está enfrente de mí y me está tapando la vista y suponiendo que esta persona tiene el brazo izquierdo con una herida y el brazo derecho no, y si yo tomo a esa persona el brazo derecho y la muevo, muy seguramente esta persona pues al principio se saque de onda, me diga, oye, ¿qué onda? ¿Por qué me mueves? ¿O qué? Y ya, ¿no? Pero si yo tomo a esta persona del lado izquierdo para moverla, lo primero que va a hacer es brincar, respingar, gritar. ¿Por qué? Porque le estoy tocando una herida, porque le duele. Y si a mí me tocan en donde me duele, yo reacciono, no respondo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros respondemos, el responder ante las situaciones va a venir de una reflexión, o sea, de que seamos conscientes de una emoción que estamos atravesando. Y la única manera en que vamos a ser conscientes de que estamos atravesando una emoción, ya sea de enojo, de miedo, de vergüenza, de lo que sea, es antes haber observado que yo tengo una herida para saber cómo es que me la tengo que cuidar o cómo es que la tengo que navegar para no hacer a la persona que está enfrente como el victimario de que algo a mí me esté doliendo, porque al final de cuentas, lo único que está haciendo la otra persona es tocar una herida que yo ya tengo y a la que a lo mejor yo no he puesto atención. Aquí ya simplemente con que entendamos a profundidad de dónde viene la responsabilidad y cuáles son los caminos que tenemos para enfrentar cualquier situación en la vida, ya esto nos puede dar muchísima información y ahorita mismo ustedes pueden pensar qué situaciones los detonan, o sea, qué situaciones les prenden a ustedes la mecha, o sea, que los hacen reaccionar. Todos tenemos situaciones que nos hacen reaccionar y desde ahí ya podemos saber más o menos por dónde es que viene la herida. Es obvio que si tendemos a estar reaccionando en ciertas situaciones, por más que pase el tiempo, igual reaccionábamos cuando teníamos 15, que cuando teníamos 25, que ahora que tenemos 50, pues quiere decir que ahí hay una herida que no está sanada y es un buen indicativo pues para que volteemos a ver. Y ya para entrar más en materia en este tema y meternos pues ya al área media espinosa, que miren, antes de esto les quiero decir que no tienen que estar de acuerdo conmigo, puede tocarles fibras sensibles, pero permítanse nada más que yo con esto les siembre la semillita de que por lo menos se cuestionen de una manera diferente sus situaciones y ahí la dejen. Tal vez en el futuro la rieguen, tal vez no, tal vez se les pudra, no importa. Recuerden que aquí el propósito es que empecemos a hacernos preguntas diferentes respecto a nuestra vida para que podamos obtener respuestas distintas y por lo tanto abramos nuevos caminos. Bueno, habiendo dicho esto, hablar de responsabilidad casi siempre va a implicar hablar de una víctima. ¿Por qué? Porque una víctima es alguien que no se hace responsable. Y yo sé que esto puede sonar muy fuerte, pero miren, déjenselo desmenuzo. ¿Quién es una víctima? Una víctima es alguien que está indefenso, sí, que no, valga la redundancia, que no se puede defender. Y aquí, ¿quiénes aplicarían? Los niños y las personas discapacitadas. ¿Por qué? Porque en ninguno de los dos casos tienen una total gerencia sobre sus emociones, sobre sus pensamientos, físicamente tampoco, van a depender de otros para cualquier situación, ¿no? Entonces, ahí, en esas circunstancias, son personas que pueden permanecer como víctimas, pero y nosotros seguramente en alguna circunstancia fuimos víctimas, pero en el momento en que ese niño
empieza a crecer, en ese momento ya hay una responsabilidad, con esto es una capacidad para que responda ante aquello que le sucedió ya en el pasado, cuando era un niño. Pero cuando ya somos adultos, ya nosotros tenemos la responsabilidad de saber qué hacer con aquello que vivimos. Miren, y aquí yo les quiero platicar algo sobre mi vida para no nada más estarles aventando la bolita y que en un ejemplo muy claro vean cómo puede ser difícil, pero la responsabilidad tarde o temprano va a tocar a nuestra puerta y si queremos crecer, si queremos madurar, si queremos evolucionar, si queremos ser la mejor versión que nosotros sabemos que podemos llegar a ser, sí o sí tenemos que salir de la víctima y tenemos que responsabilizarnos de nuestra vida y de las acciones. Bueno, como ustedes ya saben, si es que han escuchado desde el episodio 1 de este podcast, bueno, yo perdí a mi mamá cuando era muy chiquita, tenía 6 años y tal. Pues yo fui creciendo y si bien esta es una situación que no solamente me marcó, sino que me fue muy difícil a lo largo de los años, llegó un punto en que yo empecé a volverme la víctima de esta situación. Cuando yo tenía por ahí como unos 15 años, estuve en la prepa en un internado y bueno, pues yo en general siempre tuve ahí problemas de conducta en las escuelas y pues en el internado no fue la excepción. Entonces resulta que en este internado, cuando había algún problema con algún alumno, y pues lo querían correr, como que daban esta opción de como una prórroga en donde el alumno podría de cierta manera defenderse a través de una carta que escribías, explicabas X situación por la cual te estaban queriendo tal correr del internado. Y entonces, pues ya se juntaba como el grupo de los directivos y no sé, me imagino que debatían el tema, esto era puerta cerrada, claro que el alumno no estaba ahí y después ya determinaban si te daban otra oportunidad o pues ya te ibas, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía la habilidad no solamente de escribir, que es algo que siempre me gustó, y sonar muy elocuente con mis palabras, sino que había desarrollado una capacidad para manipular a través de mi dolor y de mi tragedia que obviamente los convencí. No nada más que los convencí, sino que se quedaron muy conmovidos y entonces no nada más me dieron otra oportunidad de quedarme, sino que estaban muy al pendiente de mí porque claro, pobre niña que perdió a su mamá y claro que está desorientada y ella quiere mejorar y bueno, yo me aventé ahí un choro que, miren, no es que no fuera verdad, pero ya empezaba yo a utilizar estas situaciones de mi vida como una justificación a mi comportamiento y es ahí donde inconscientemente nos beneficiamos de ser las víctimas en nuestras circunstancias, ¿no? En las tragedias que nos suceden. ¿Por qué? Porque el actuar desde ese lugar, aunque sea inconsciente, nos trae algún beneficio, alguna ventaja, ¿no? Genera empatía de los otros, em, me dejan pasar más fácilmente mis ofensas. Hay muchísimas razones por debajo que nos mantienen en ese lugar de la víctima y es lo que quiero que tratemos de darnos cuenta de que no importa cuánto pueda doler esta historia que cargamos o esta situación que vivimos, si no nos responsabilizamos, vamos a empezar a buscar a través de ella o a validarnos a través de ella y esto a la larga es muy peligroso, principalmente para nosotros. Hay muchísima gente, seguramente todos conocemos por lo menos una, de estas personas que no se saben relacionar con los demás si no es a través del dolor. O sea,
todas sus pláticas, todos sus vínculos tienen que ver a través de su dolor, ya sea físico, ya sea emocional, de cualquier tipo, ¿no? Lo vemos mucho, por ejemplo, en las señoras ya grandes, a lo mejor nuestras abuelas, ¿no? Que las pláticas siempre son aquello que les duele físicamente, aquello que le hizo fulanito de tal, porque qué dura fue su vida. Y si bien es verdad, no hay como otra manera que estas personas tengan para acercarse a nosotros, para pedir cariño, para pedir atención, para pedir apapachos. Y esa se vuelve su única manera de poderse relacionar con su mundo. Y entonces, ¿qué tipo de vida creen que una persona así va a seguir desarrollando o va a seguir teniendo? Pues una en donde ella continúe siendo la víctima. No sé si estén entendiendo aquí el nivel de responsabilidad que tenemos de la vida que según nosotros nos tocó. Porque si nos ponemos a pensar en cómo funciona el cerebro, que el cerebro funciona a bases de condicionamientos, entonces no sé si hayan escuchado sobre este experimento de Pavlov. Bueno, este experimento es que cada que era con unos perros, entonces cada que le iban a dar como un premio de alguna croqueta o algo, le sonaban una campanita. Entonces, después de muchísimas veces, sonaban la campanita y aunque no le daban premios, el perro salivaba. O sea, ya estaba condicionado a que cuando sonara esa campanita iba a obtener un premio. Entonces, esto sucede en el cerebro de absolutamente todos. Y si yo cada que estoy enferma o cada que yo me siento la víctima, recibo amor, recibo apapachos, inconscientemente el cerebro genera más situaciones de la misma para que yo me encuentre en ese lugar y entonces la gente me quiera, entonces la gente me ponga atención, entonces la gente cuide de mí o se preocupe por mí. Miren, hace poco leí algo con lo que estoy totalmente de acuerdo y es que tenemos que aprender a quitar a la persona del arquetipo de la superviviente. Con esto es que dejemos de estarnos etiquetando como los sobrevivientes de cualquier situación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos definimos como sobrevivientes de una situación, eso siempre nos pone en un lugar de víctima, en un lugar donde yo me veo como una persona que logré salir de esta situación. Y aunque ya no estoy en eso y lo logré y fui victorioso, sigo viéndome a mí misma como alguien que sobrevive en vez de alguien que vive. No sé si me entiendan. Y aquí hay una analogía muy hermosa que hacen en este libro. Y es que, por ejemplo, estas plantitas o estas flores que ves que nacen a veces del pavimento o entre rocas que tú dices, pero ¿cómo logró esta flor florecer a pesar de que está en el pavimento, a pesar de que no se le echa agua, a pesar de que todas las circunstancias parecerían que cómo lo logró y aún así sacó las hojitas? Y esto sería un sobreviviente, ¿no? Pero ¿por qué? Si ya vimos que la florecita sobrevivió y todo, pues ponerla en las circunstancias adecuadas, ¿no? Tal vez si no la movemos de ahí, pues la empezamos a regar o le empezamos a abonar o a lo mejor hay alguien que la quita y la planta en una maceta y entonces tiene muchísimo más oportunidad, ya no nada más de florecer ella, sino crecer y que florezcan más a su alrededor. Y nosotros lo que hacemos cuando seguimos definiéndonos a nosotros mismos como sobrevivientes al, o el riesgo que podemos correr es que en vez de poder crecer o abonar nuestra vida para ver nuevas oportunidades y nuevas posibilidades, hagan de cuenta que todo aquello que hacemos de cierta manera está vinculado a la sobrevivencia, porque yo salí de esta situación de narcisismo, porque yo sobreviví este tipo de abuso, etcétera. Entonces, es importante que independientemente de cuál sea nuestra historia, encontremos nuevas palabras
para definirnos una vez que logramos salir de esta situación. Y entonces nos hagamos responsables de nuestra historia. Fíjense que yo sin saberlo, creo que desde muy chica fui muy consciente de mí, fui muy analítica, porque ahora que lo veo en retrospectiva me doy cuenta de que en aquel momento fue una acción muy inteligente de mi parte, tengo que reconocerlo. En aquel tiempo yo estaba en lo que era, se podría decir, mi primera relación ya formal. Y pues fue una relación ahí media poco saludable. Y yo estaba tan mal en aquel momento, digo que ahora lo veo, no solo era la relación, era todo lo que yo estaba viviendo y desde dónde lo estaba viviendo, que era desde la víctima. Y entonces supe de estos grupos de apoyo de codependientes anónimos y pues decidí ir un día y estaba llena de mujeres mucho más grandes que yo. Yo en aquel tiempo, pues no sé, habré tenido algunos 21 años, 22 a lo mucho, y pues de ahí eran señoras, no sé, de 40 en adelante. Y fue muy curioso porque, bueno, subían estas mujeres, la que quería era voluntario, subían como un podium y se paraban ahí y decían, mi nombre es fulanita de tal y soy codependiente. Y yo desde ahí dije, bueno, me voy a quedar, ¿no? A averiguar. Y hagan de cuenta que estuve yendo, no sé, como tal vez 15 días, no sé, ¿no? Era como 1 o 2 veces por semana. Pero lo que yo sí recuerdo, si bien había muchas cosas que yo había aprendido de las historias de estas mujeres con las que yo empezaba a ver la similitud que tenía, aunque yo recién iba empezando a descubrir lo que era el amor en una relación y todas estas como conductas que se pueden ir desarrollando, dejé de ir porque en mi cerebro pensé que si yo di cada que iba o le estaba yo repitiendo a mi cerebro a cada momento que mi nombre era fulanita de tal y que era codependiente, en algún punto yo iba a terminar creyéndomela. Eso fue por un lado y por el otro a mí no me hacía lógica que estas mujeres, había algunas que tenían 10 años asistiendo, 7 años, y yo decía, ¿cómo si tú a lo mejor estás teniendo una relación codependiente, tienes 7 años y tú te sigues definiendo a sí misma, a ti misma, como una persona codependiente? Quiere decir que esto, pues cuánto tiempo va a durar, ¿no? O para toda la vida yo voy a ser codependiente. Entonces para mí ese fue un súper foco rojo. Creo que absorbí, para eso creo que soy muy buena, aquello que me funciona, aquello que sirve y sin demeritar eso bueno, pues lo que no, definitivamente es algo que yo no tomo y pues ya, dejé de asistir, ¿no? Pero con esto ustedes pueden observar de lo peligroso que puede ser y a estos lugares en los que podemos encerrarnos creyendo que o definiéndonos como cierta etiqueta, ¿no? Y entonces lo único que generamos pues es que no podamos desarrollarnos fuera de eso, que no podamos visualizarnos como otra cosa que no sea esto que nos define. Y claro que entiendo que cada persona es distinta y cada uno vamos a encontrar maneras diferentes de salir de pues de ciertas tragedias, pero si ya logramos salirnos de eso, busquémonos nombres que nos inviten a crecer y no nombres que nos sigan atando a un pasado que ya fue. Recordemos que las personas no somos lo que nos sucede, no somos nuestras tragedias, nuestras historias de vida, somos lo que hacemos con aquello que nos sucede. Muchas veces cuando estamos en la víctima, cuando nos sentimos como una víctima de las circunstancias, vamos a creer que la vida nos debe algo y la vida no nos debe absolutamente nada, ¿sí? No se nos muere la gente no nos es infiel, no nos traicionan, no nos dejan. Las personas se mueren, la gente traiciona, la gente se va, las personas roban, las personas son crueles.
no nos hacen. Las personas hacen y ya nosotros decidimos si nos quedamos, si perdonamos, si ponemos límites claros, si nos vamos o si continuamos esperando a que estas personas cambien para que dejen de lastimarnos y entonces continuamente les estamos responsabilizando por la falta de nuestra felicidad, por la falta de nuestra seguridad, etcétera. Y todo esto es muchísimo más común de lo que nos gustaría. Está lleno de hombres y mujeres allá afuera, dentro de relaciones en donde se sienten víctimas, pero ahí continúan y a través de sentirse así, chantajean al otro. ¿Para qué? Para que haga lo que yo quiero, para que me dé lo que yo necesito, para que vaya o no vaya a tal lugar. O sea, todo el tiempo con mi sufrimiento, con mi victimismo, estoy, aunque sea inconsciente, manipulando al otro y haciéndolo sentir culpable para yo salirme con la mía. Y esto también sucede, por ejemplo, mucho con las madres, que a través de mi dolor que tengo físico, chantajeo o emocional, ¿no? También a los hijos, donde todo lo que yo hice por ti, todo lo que yo te di, todo lo que yo sacrifiqué y a través de este sacrificio de la madre, los hijos van desarrollando una culpa que los obliga a estar muchas veces o atender a su mamá o darle no desde un lugar de placer, sino desde un lugar en donde quiero compensar porque tú eres la víctima de la situación y como yo, que me has dado todo, no voy a sucumbir a todo eso que tú me pides. Aguas, almas bonitas, hay que observar cómo es que estamos sacando ventaja de nuestros dolores o de nuestra historia. Si alguien a través de su depresión está justificando todo el tiempo su falta de acción, porque claro, pues estoy deprimido, tú que no lo has vivido, ¿cómo me puedes pedir que me ponga a trabajar cuando no tengo ánimo ni de salir? Entiendo que hay una condición, hay un trastorno como tal en la depresión, pero me refiero a cuando ya la utilizamos para justificar el no hacer nada, para justificar el que tal vez alguien que no es su responsabilidad esté tomando las riendas de tu vida y de cierta manera sosteniéndote, ¿no? Alguien con sobrepeso que todo el tiempo se mantiene en esa narrativa, ¿para qué? Para no tomar la responsabilidad de su salud, sea lo que sea que esta persona tenga que hacer para tener salud. Entonces, no puedes opinar de mi cuerpo, no puedes decir nada porque pobrecita, pues es que está gordita, no se vaya a sentir mal. A ver, sí, ese es un presente, pero ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cuál es tu responsabilidad ya como adulto sobre tu salud? Porque si se continúa con los mismos hábitos, son otras personas las que van a tener que cargar con nosotros si no nos hacemos cargo de nosotros mismos. Es muchísimo más sencillo ponerme en una situación en donde pobre de mí, soy el jodido de la familia, que los que sí tienen me ayuden, porque pues para eso está la familia, para ayudarme, en vez de yo voltear y ver en qué circunstancias estoy, en qué circunstancias están los otros y qué es lo que yo como adulto voy a hacer al respecto. ¿Sí? Una cosa es pedir que me tiendan la mano y otra cosa es creer que porque el otro, sea quien sea el otro, padre, amigo, hermano, pareja, padre o madre de mis hijos, me tiene que suplir mis necesidades solamente porque tiene más, porque pobrecito de mí. Hace poco en un viaje conocí a una mujer en sus 40 y mientras me platicaba pues en general de su vida, me platicaba de cómo le había pasado fulana cosa en su familia, pero pobre de ella cuando estaba en la universidad, estos maestros, le sucedió esto otro, pero con la pareja anterior que tenía y entonces la nueva que tiene. Y bueno, en general toda la narrativa era que todo le hacían a la mujer. Y si bien yo he aprendido con los años a ser mucho más asertiva con aquello que expreso
o a guardarme ciertas opiniones si veo que no va a nutrir el nada o no va a aportar nada a la plática. Cuando las personas ya directamente me preguntan que qué pienso al respecto, pues ahí sí trato de ser muy transparente, ¿no? Y este fue el caso con ella. Entonces yo le hacía ver que en todas estas situaciones distintas que ella me estaba planteando, había un común denominador y ese común denominador era ella. Y aquí la pregunta era, ¿cómo es que ella se estaba relacionando con las personas en general para estar obteniendo los mismos resultados? Y a ver, espero que esto no se malinterprete. No significa que porque yo me esté responsabilizando de mi parte dentro de algunas circunstancias que yo vivo, significa que yo eximo al otro completamente de las cosas que hace o de las cosas que dice. No, por supuesto que no. Si alguien engaña, o sea, tiene una responsabilidad y unas consecuencias el hecho de que esa persona decida manejarse desde el engaño o desde la mentira o desde el robo o desde la situación que sea que ustedes me planteen, ¿no? Desde la más pequeña hasta tal vez la más grande, ¿no? Una persona que golpea, que abusa físicamente de otra. Yo de lo que estoy hablando es de la responsabilidad, de la capacidad que yo tengo de responder ante esas circunstancias que el otro me está planteando. Porque a diferencia de lo que podemos creer a primera instancia, que es así que fácil, ¿verdad? O sea, el otro me hizo esto y entonces yo me hago responsable y el otro ahí sí muy feliz ya se queda. A ver, no. O sea, si el otro se queda o no se queda feliz, ya será cosa de esa persona si hace o no conciencia sobre sus acciones. Estamos hablando de que yo no puedo permanecer atada a una situación que me duele nada más por no liberar al otro, ¿sí? En el momento y lo bonito de la responsabilidad es que cuando yo soy capaz de verla, de tomarla, lo que a mí me corresponde, no toda la situación, no lo del otro, solo lo que a mí me corresponde, es que la responsabilidad me va a liberar, me va a devolver el control de mí mismo. Porque una vez que yo puedo admitir qué papel es el que yo estoy jugando en todas estas circunstancias que yo denomino como tragedias de mi vida, en ese momento yo puedo tomar el control y empezar a jugar un papel diferente para obtener resultados diferentes. Si, por ejemplo, el maestro de la escuela, el jefe del trabajo, mi hermano mayor, pero mi amigo. O sea, que a lo mejor ninguno tiene que ver, tal vez ninguno se conoce. Y con todos ellos estoy teniendo una historia de bullying, por ejemplo. A lo mejor cuando yo observo cuál es mi responsabilidad ahí, tal vez, y estoy diciendo simplemente un ejemplo hipotético, ¿no? A lo mejor mi responsabilidad es poner límites claros e irme de los sitios en donde no se me está respetando. Esa es mi responsabilidad. Entonces, cuando yo asumo eso, asumo cierto control de las circunstancias para poder entonces, con todo y miedo, con todo y vergüenza, ponerle un alto a las personas o simplemente no relacionarme con personas que no me respetan. Y con esto, yo los invito a que se pregunten, ¿cuál es la ventaja que yo obtengo al continuar siendo la víctima en esta situación? Y aunque sé que este tema puede ser muy denso para todo aquel que sea bastante honesto consigo mismo, no me gustaría terminarlo sin hablarle de estos 3 roles que todos jugamos en algún momento de nuestra vida. Y miren, esto no es tal cual de mi autoría. Esto, hace poquito tomé un taller en línea y nos hablaron sobre esta parte de la responsabilidad y nos dieron un ejercicio que, híjole, de verdad se los recomiendo mucho. Ahorita al final ya les voy a dar estas preguntas para que ustedes, si se quieren adentrar más al respecto, porque de verdad que les va a abrir una visión completamente nueva de cualquier situación en donde ustedes me digan,
¿sabes qué? Aquí no hay forma de que yo tenga una responsabilidad. Y estos tres roles que jugamos en la obra de teatro llamado Vida son los siguientes: víctima, victimario y salvadores. Y miren, cuando jugamos el papel de víctima es todo esto que hemos estado hablando anteriormente. Ahora, cuando jugamos el papel de victimario es cuando estamos en estas situaciones donde fuimos el malo de la película. El que hizo, el que dijo, la desgraciada que no dio, etcétera. Y el otro es el salvador, que es cuando queremos creernos los omnipotentes y que siempre vamos a sacar a las personas de esas circunstancias, ya sea la mujer que está deprimida y el marido la quiere rescatar, ya sea el hermano que no le da bien, que no le va bien, entonces yo ahí estoy siempre para solventarle todos sus malos negocios o así. Entonces, si nos ponemos a pensar en todas las situaciones en donde nos hemos puesto como víctimas, como victimarios o como salvadores, en ninguna de estos tres roles estamos siendo responsables. Y ustedes dirían, ¿cómo es que yo no voy a ser responsable cuando soy salvador, si estoy queriendo salvar a alguien? Ok, porque cuando nosotros vamos al rescate de las personas, estamos enfocados en vidas que no nos corresponden, ¿sí? No estamos permitiendo que la persona crezca a su tiempo, a su ritmo, ¿sí? Estamos todo el tiempo metiendo la nariz en vidas ajenas en vez de voltear a verla en nosotros y decir, mira, yo aquí estoy y si esa persona me pide ayuda, mi responsabilidad, o sea, mi capacidad de respuesta es justamente esta: ayudar, no resolverte la vida, porque la vida de los otros es vida de los otros. De la única que nosotros tenemos responsabilidad de resolver es la nuestra y la de nuestros hijos cuando son menores de edad. Ahora, quiero hablar un poquito a favor de cuando se juega el rol de victimario, que creo que no se habla tanto al respecto, porque puede ser muy juzgado y la mayoría seguro no estará de acuerdo. Pero cuando piensen en cuando en algún momento hemos sido los victimarios, los perpetradores, los malos de la película, también nos podemos meter aquí en un rol y pasar de victimarios a víctimas muy fácilmente si no le devolvemos la responsabilidad a la víctima también donde le corresponde, ¿no? Un claro ejemplo de esto es una persona que es infiel, sea hombre o sea mujer, no importa. Cuando una persona le es infiel a otra, o sea, bueno, es infiel, entonces pues se vuelve el victimario de la situación, ¿no? Pero cuando ya se habla esta situación, cuando ya se pide perdón, cuando se deja de actuar de esa manera y la otra persona elige quedarse contigo, pero todo el tiempo yo estoy metido en una situación en donde no puedo hacer ejercer mis emociones, mis pensamientos, lo que quiero hacer, porque siempre estoy en este papel donde como yo fui el desgraciado o la desgraciada que puso el cuerno, pues me tengo que aguantar a favor de la pobre víctima que yo herí. Cuando nos ponemos también en ese lugar, no nos permitimos, no nos dejamos creer y empezamos a cargar con una culpa que no nos corresponde. Hay una responsabilidad, es verdad, y tenemos que asumir la responsabilidad de esa acción que tuvimos y las consecuencias que vienen con ellos. Pero si con esta responsabilidad que tomamos ya actuamos en consecuencia, ya hicimos lo que estaba en nuestro control hacer, como se continúe sintiendo la víctima y lo que haga con esa acción que nosotros tuvimos, yo sé que esto es muy fuerte, pero ya no es nuestra responsabilidad. Si la víctima quiere seguir cargando con ese suceso, quiere seguir torturándose con eso,
quiere seguir chantajeándonos con eso ya es una responsabilidad de la víctima. Y tenemos también que aprender a ver esas señales que están ahí. Porque de no hacerlo, podemos estar brincando en el rol de victimarios a víctimas y luego nuevamente victimarios, porque pues si de todas maneras soy el malo de la película, pues qué más da volver a cometer un error, de todas maneras ya me califican de eso, y entonces nos escudamos en ser el culpable de las situaciones para no tomar la responsabilidad del peso que tienen nuestras acciones en otras personas. Y entonces, si soy el codo de la familia, pues ya hago concha y ya no coopero o ya me hago el sentido y cualquier cosa, aunque no me guste la etiqueta, en lugar de responsabilizarme de el por qué las personas están teniendo de manera unánime esta opinión sobre mí. ¿Qué acciones sí estoy teniendo que están generando estos resultados? Yo sé que todo esto puede ser muy choqueante para algunos, pueden estar en completo desacuerdo conmigo, pero dejemos de poner la atención fuera en los otros y giremos el foco hacia nosotros mismos para que literalmente nos iluminemos todas esas partes que aún no podemos ver, todos esos puntos ciegos, todas estas cosas que permanecen en el inconsciente, para así poder tomar control, retomar el control de nuestra vida y de nuestras circunstancias. Si continuamos compadeciéndonos de nosotros mismos y viéndonos como víctimas, no vamos a poder salir de cualquier situación en la que estemos metidos. Tenemos que llevar la responsabilidad. Esto no significa que le tengas que decir a las otras personas, ¿no? En donde tú te puedas estar sintiendo como una víctima. Esto es un diálogo que tienes contigo mismo para que tú mismo retomes el control y desde ahí puedas tomar mejores decisiones hacia la vida que realmente quieres. Ahora sí, le pueden poner pausa, vayan por una pluma, por un papel para apuntar. Y aquí son simplemente 3 enunciados. Miren, primero van a pensar en cuál fue la última situación en las que ustedes se sintieron como una víctima. ¿Cuándo fue la última vez en donde yo sentí que me hicieron? Ya sea una persona, sea una circunstancia o la vida misma. Y una vez que lo tienen ya, entonces se van a hacer una primera pregunta que es, ¿qué agradezco de esta situación? Después, que ya hayan puesto, pueden ser varias cosas lo que agradecen de la situación. Después, le pido perdón a esta situación por y apuntan. Y ya por último, van a escribir, me perdono por. Y si haces este ejercicio con toda honestidad, que yo lo hice, no, es que no tienen idea de la nueva perspectiva que les va a dar, lo empoderados ahora sí que se van a sentir porque vuelves a tomar las riendas de tu vida, de tus circunstancias, de esa situación. Y es desde ese lugar donde podemos recontarnos la historia y volvernos un personaje valiente que atraviesa eso como una prueba más del cuento y no como esta víctima que sufre y no termina de salir de esa cuando ya está entrando otra, como estas típicas novelas mexicanas que había antes, donde siempre estaba la protagonista era la víctima de víctimas de la historia. Entonces, no por algo está muy ahí grabado en nuestro subconsciente el que ser víctimas nos vuelve de cierta manera no solo los protagonistas, sino los buenos de la película. Pero ahora, con esta información, ya sabemos mejor, ya sabemos que no siempre es así, que las víctimas también manipulan, que las víctimas también sacan ventaja y que las víctimas, pues, de cierta manera, deciden ceder su poder a otros
para que controlen pues su vida. Y ahora sí, ya para finalizar, me gustaría darles 3 sugerencias que los pueden ayudar mucho para poder salir de estas situaciones en las que todos nos vamos a meter en algún momento u otro. Y la número 1 sería cambiar las afirmaciones que nos decimos de tal persona me hizo, me dijo, me mintió, me traicionó, se me murió, me pasó, a esa persona hizo, dijo, mintió, traicionó, X persona se murió. ¿Por qué? Porque esto le devuelve completamente la responsabilidad de sus acciones al otro y a ti te regresa nuevamente el control y la capacidad de responder ante esas circunstancias para que tú tomes la mejor decisión sobre tu vida. Sugerencia número 2. Si hay una circunstancia que se te sigue presentando en tu vida y no te gusta, o un comportamiento que viene de distintas personas y el único común denominador eres tú, ahí hay una responsabilidad que no estás viendo y que no estás tomando. Si todas las mujeres de mi vida me abandonan o están locas o son agresivas o me traicionan, como le digo a la gente, a ver, no te la sacaste en una rifa, tú la elegiste. Todo el tiempo nosotros estamos eligiendo a esas personas que ahora son nuestras parejas. Entonces, si los resultados son similares, aunque las personas hayan sido diferentes o las haya yo conocido en contextos distintos, pues quiere decir que soy yo tal vez el que estoy eligiendo a un perfil de mujer. O la manera en que yo me relaciono con ellas, al final termina trayéndome X resultado. No sé, pero ahí hay una parte de responsabilidad. ¿Cómo respondo ante eso que me sigue mostrando la vida? Y por último, la sugerencia número 3, y es algo que yo pongo en práctica, es que te imagines que detrás de la puerta de tu recámara, donde quieras, en un cajón, tienes un látigo. Y entonces cuando te estés sintiendo víctima de una situación, porque a todos nos pasa, vas a sacar ese látigo y te vas a dar con él, imaginariamente. Y entonces ahí sí te dices, pobre de mí, soy una mártir, porque todo mundo me hace, yo tan bueno, tan buena que soy. Y ya que termines de martirizarte, sal de ese lugar y responsabilízate. Di, ok, ya estoy aquí, ya se me murió mi mamá, ya me abandonó mi pareja, ya me robó la mujer otra vez, ya las circunstancias que sean, ahora, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cuál es mi capacidad de responderle a la vida ante estas circunstancias? Bueno, almas bonitas, ahora sí ya vamos a concluir este episodio. Les pido una sincera disculpa si lo sintieron muy brusco, pero hay ocasiones en que nuestra alma también necesita que la sacudamos un poquito para que despierte, para que salga de ese lugar automático en el que se metió y no pudo salir. Y si tienen por ahí un frasquito de Advil y ya se lo terminaron, los invito a que lo llenen de pastillitas de responsabilidad. Les puedo asegurar que no solamente les va a quitar mucho más dolores de cabeza, sino que se los va a evitar. Así que ya saben, cada que esté habiendo demasiado drama en sus vidas, recuérdense que tienen por ahí ese frasquito y tómense el antídoto de la responsabilidad. Muchas gracias por escucharme y recuerden que todo lo que les digo es importante que lo escuchen con el corazón, lo disciernan con la intuición y que siempre se obliguen a llevar su mente a la completa incomodidad. Gracias por escuchar este nuevo portal. Nos vemos.